Bueno, pues iniciamos de nuevo y como ya saben, pues estamos en nuestra actividad número 6, problemas nacionales actuales. Antes de empezar con la explicación, me gustaría, a manera de resumen de lo visto en la clase anterior, ponerles un video que realizaron moneros mexicanos, diversas personas que se dedican a hacer caricatura política y demás sobre el periodo neoliberal. Y bueno, después de este video, pues ya podremos empezar con la explicación. Se los voy a poner ahora para que podamos avanzar. Presidencias municipales, los diputados locales, federales, los senadores.
Muy bien, bueno, pues ahí está el video, ¿no? Un resumen muy, muy curioso de lo que fue pasando a lo largo del periodo neoliberal en nuestro país. Ahora, ya se acabó el periodo neoliberal tal como lo pregona el presidente actual, pues la verdad es que yo considero, salvo la mejor opinión de ustedes, desde luego, yo considero que tal vez no. ¿Por qué? Y en resumen del neoliberalismo, pues vamos a platicar lo siguiente, ¿no? Primero, la crisis mexicana no es una crisis que se haya inventado en el 2018 o en el 2010 o en la Revolución Mexicana. Es una crisis que ha existido a lo largo de nuestra historia, pero que concretamente los problemas que tiene nuestro país en la actualidad, por lo menos, se vienen gestando desde hace unos 40 años más o menos. Cuando empezaron con el gran endeudamiento de José López Portillo, de Luis Echeverría, empezar a depender de, digamos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y que poco a poco estas dependencias a cambio del dinero prestado a México, pues hayan empezado a influir en la vida política de México, ¿no? Entonces, nuestros problemas ya llevan más o menos unos 40 años aproximadamente. Ahora, evidentemente no existe crecimiento económico. No existe crecimiento económico ahora y no existía crecimiento económico tampoco en el pasado. Recordemos que en el Estado benefactor sí había crecimiento económico durante mucho tiempo, concretamente con la Segunda Guerra Mundial, México entra a este mundo de las oportunidades en cuanto a que los países se van a la guerra y México tiene que, o se ve la posibilidad de producir, vender y por lo tanto hay un crecimiento económico, pero del neoliberalismo como tal, de la década de los 80 hasta ahora, pues no hay un crecimiento económico. ¿Qué es lo que ha habido? Cada vez un menor crecimiento. Ya no digamos crecer al 7%, al día de hoy se está creciendo la economía al 0.05%, es decir, vamos cada vez peor. Y con la pandemia del coronavirus, pues ustedes se imaginarán una recesión económica en todo el mundo, por ende, en México, pues también hay consecuencias. Así que sería un poco, no quiero decir injusto, porque al final de cuentas no estamos defendiendo a ningún político, pero sí creo que sería un poco curioso pensar en que todo se puede resolver, ¿no? De manera muy sencilla. Ahora, la situación concreta está en esto. Varios partidos políticos ha llegado a la presidencia el PRI, el PAN, Morena, el Partido Verde Ecologista de México, pero no importando el partido político, lo que sucede es que no cambia el modelo. Ya lo decían en algunas otras materias, si tú quieres tener resultados diferentes y aplicas siempre las mismas estrategias, pues bueno, quizá y solo quizá pueda ser que los resultados con las mismas estrategias pues sigan siendo iguales. Entonces, si no cambia el modelo, si no cambian las políticas, no importa quién ocupe un cargo político, público, eh, siempre vamos a estar más o menos en las mismas circunstancias, ¿no? Ahora bien, con toda esta situación de las mismas estrategias sin crecimiento económico, lo que sí se ha dado en nuestro país es un aumento de la pobreza. Y esto pues no lo podemos ocultar. Realmente es una situación muy, muy compleja en nuestro país. La mitad prácticamente de la población en México vive en la pobreza. Y esto, como lo vamos a ver, perdón, más adelante con la desigualdad, pues es un problema bastante, bastante serio. Y bueno, hemos llegado a un punto en el que muchos autores consideran que ya no estamos tanto en un neoliberalismo, sino que a nivel mundial hemos llegado a un punto en el que regresamos al colonialismo y se le conoce a esto en geopolítica como neocolonialismo. ¿Qué es concretamente? Miren, en la época de la colonia, en la Nueva España, por poner el ejemplo que conocemos, digamos que la Nueva España dependía de la metrópoli de España y España se enriquecía con los recursos de la Nueva España.
las decisiones las tomaban en España y afectaban a la Nueva España. Y la riqueza de la Nueva España servía para la metrópoli como tal. Si bien ya no estamos en ese punto donde esa dominación era con el uso de la fuerza, con una dominación o una conquista militar a la par de una conquista religiosa, al día de hoy lo que sí es cierto es que nuestro país, México, por más independiente que sea, su economía, o más bien depende económicamente de otras economías, de otros países. Caso concreto de Estados Unidos, estamos dentro del TEMEC y por lo tanto, de alguna manera México no puede tomar sus decisiones absolutamente solo, depende de otros para poder tomar sus decisiones. Y esto ha sido así a lo largo o al paso de los años y se ha ido agudizando un poquito más. Entonces, podríamos decir que desafortunadamente nuestro país, aunque es un país independiente, aunque en teoría es un país soberano, lo cierto es que estamos sujetos, como en la época de la colonia, estamos nuevamente sujetos, nada más que ahora la dominación ya no es desde el punto de vista militar, ya no es desde el punto de vista religioso, ahora es desde el punto de vista económico y en gran parte también desde el punto de vista cultural. Por tal razón es que algunos teóricos hablan de ese neocolonialismo, ¿no? ¿Y esto es bueno o es malo? Bueno, pues en todo caso es un retroceso, ¿no? Porque cuántas cosas han pasado a lo largo de la historia, cuántas vidas se han perdido, cuánto tiempo se ha transitado a lo largo de la historia para encontrarse en una situación similar a la que se tenía hace muchos años. ¿Esto es exclusivo de México? No, sin duda alguna no lo es. Varios países, Latinoamérica, Sudamérica, muchos de ellos, pues están evidentemente controlados y todo es a través de los grandes, no sé, de las grandes, ¿cómo se les llama? Instituciones, de las grandes instituciones como el Fondo Monetario o el Banco Mundial o las empresas transnacionales. Pero bueno, como se menciona aquí, ya es mucha historia, pero nuestra actividad tiene que ver con los problemas nacionales actuales. Por eso la pregunta, ¿cuáles son los problemas específicos que tiene México? Bueno, nosotros hicimos una selección de problemas, no quiere decir que sean los únicos, no quiere decir que sean los más graves, no quiere decir que sean exclusivos de un sector y de otro no, pero vamos, es como que un acercamiento. Si alguien encuentra algún problema adicional en la historia nacional, pues con todo gusto lo podemos ir abordando al final. Primero, la deuda externa. Me encontré un título que decía deuda externa. ¿Es una deuda eterna? Bueno, tal parece que en el caso de nuestro país podría, podría pintar para eso, ¿no? Hubo en una clase anterior, una compañera de ustedes planteaba la posibilidad de que incluso hay algunas proyecciones de que el mundo pueda colapsar, pueda, hacerse completamente insostenible en alrededor de 50 años, y dentro de 50 años México no habrá terminado de pagar su deuda externa. O sea, se va a acabar el mundo y México pues todavía va a seguir siendo deudor. ¿Y cuál es el problema con la deuda externa, maestro? La deuda es buena, eso dijeron en la televisión. Bueno, podría ser, pero miren, los problemas que ha tenido este país en realidad han sido por el mal manejo de la deuda externa. Para todo, para todo, México va y pide préstamos. Lo malo, jóvenes, es que pensémoslo en términos personales. Pensemos, miren, si tú tienes una deuda o no tienes una deuda, pues evidentemente vas a poder hacer o no hacer determinadas cosas. Sobre todo cuando recibas dinero, cuando recibas recursos, pues tendrás que destinarlos al pago de tu deuda. Así funciona. Siempre va a ser mejor deber menos que deber más. Ahora, es correcto lo que mucha gente plantea, es que la deuda, el crédito en este mundo actual, pues es algo así como lavarse los dientes, es tremendamente normal. Estoy de acuerdo, pero depende también del porcentaje que tú puedes pagar y el porcentaje que te estás obligando a pagar. Porque si lo que destinas
de tus ingresos para el pago de la deuda es más de lo que destinas para el mantenimiento del país, pues entonces estás en un problema serio, ¿no? Yo gano 10 pesos, de esos 10 pesos pago 8 pesos. Bueno, entonces está complicado porque en realidad lo que estoy ganando son 2 pesos porque estoy endeudado hasta las manitas. Pero bueno, eso es algo que lamentablemente ha sucedido y seguirá sucediendo en nuestro país. Ahora, otro de los inconvenientes con la deuda externa o con la deuda en general es que se contrata en dólares. Y esto es algo magnífico, porque eso quiere decir que si baja el precio del dólar, la deuda también va a disminuir. Pero lo que sí es cierto es que desgraciada o lamentablemente la deuda ha incrementado. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ese incremento en la deuda externa. Por ejemplo, miren, para términos prácticos, lo que ha pregonado mucho el gobierno actual es que no se ha contratado más deuda. Lo primero que le dijeron al gobierno de México fue, tienes que endeudarte más para poder ayudar a las personas en el país ante la pandemia del coronavirus. Y el presidente dijo, no, no vamos a contratar más deuda. Vamos a ahorrar en lo que tenemos, vamos a ahorrar de lo que gastamos de más, vamos a revisar cuánto estamos gastando en tantas cosas y de ahí vamos a sacar para ayudar a la población. No nos vamos a endeudar más. Eso ha sido algo hasta cierto punto positivo. Lo malo es que aún con esa situación, la deuda externa ha crecido. ¿Por qué ha crecido la deuda externa? Bueno, como ustedes saben, cuando contratas un crédito, ese crédito genera intereses. Y por lo tanto, esos intereses pues igual van a ir acumulando o van a ir incrementando la cuenta. Para que nos demos una idea, miren, solamente en la última década, se ha triplicado la deuda externa. 3 veces. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en el 2010, bueno, 2012, vamos a poner, más bien, cuando llega Calderón, la deuda estaba en algo así como 2, Calderón la deja casi en 6, cuando llega Peña Nieto la recibe prácticamente en 6 y la devuelve en 10, o sea, subieron otros 4 billones de dólares, perdón, billones de pesos, y resulta que en los 2 años que llevamos, pues ya se incrementaron otros 2 billones. Es decir, la deuda externa sigue creciendo. Al grado tal de que si la deuda externa al día de hoy se dividiera entre todos nosotros, nos tocaría más o menos pagar a todos, a cada uno de nosotros, a cada uno de los 126 millones de habitantes que tiene nuestro país, aproximadamente 95,900 pesos, ¿no? Algunas cifras de la Secretaría de Hacienda, que pues desde luego, pues tiene que ver con todos, o sea, yo pagaría mis 95,900, cada uno de nosotros, y así, no lo sé, mi sobrinita que acaba de nacer también, todo el mundo, mi abuelito, híjole, mi abuelito, bueno, pero digamos que también él tendría que pagar, y así todos los mexicanos para poder cubrir la deuda externa. Hubo personas que propusieron pagar la deuda externa, ¿no? Como aquella persona que comentamos en alguna ocasión, pero pues que en la realidad la deuda no estaba de este tamaño. Ahora, ¿hay alguna buena noticia con relación a la deuda externa? Pues podríamos decir que sí, la deuda externa ya, miren, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? La deuda externa a este momento, en el año 2020, de hecho, ya va en el 52% del Producto Interno Bruto. Es decir, de todo lo que México gana, de todo lo que México genera, produce, la mitad, la mitad completita, se destina al pago de la deuda externa. Y esto también es uno de los grandes problemas porque miren, antes el 30% se dedicaba a pagar la deuda externa, luego subió hasta el 46, 48 y bajó, pero al día de hoy va creciendo el porcentaje. Si yo gano 10 pesos, 5 con 20 centavos los dedico al puro pago de la deuda externa. Y se ha criticado mucho al gobierno actual. Quizá la única situación positiva, y lo digo con mucho respeto,
Quizá la única situación positiva que tenemos en este sentido es que en los primeros 27 meses de gobierno, la deuda externa se ha incrementado, o más bien el pago de los intereses o los intereses generados con Felipe Calderón fueron de 67.5%. Es lo que subieron los intereses y evidentemente subió la deuda externa, ¿no? Con Enrique Peña Nieto la deuda subió 23.9% y con López Obrador ha subido 12.9%. Maestro, ¿y cómo es posible que suba menos pero que debamos más? Bueno, es que es muy sencillo. Los intereses que se van generando siguen creciendo, pero digamos que por una buena gestión que han hecho de los intereses, no de la deuda, solo de los intereses, pues es que la deuda ha crecido a menor ritmo de lo que crecía antes. Ah, qué bueno, estamos salvados. No, de ninguna manera. La deuda externa sigue existiendo, sigue estando y se sigue presentando y en muchos lugares se siguen dando más y más endeudamientos. Y era una de las situaciones que se planteaban con los gobiernos, ¿no? O sea, los gobiernos, cuando tienes gobiernos con salarios, y perdón que lo diga, pero habían salarios de hasta 300,000 pesos, 350,000 pesos, y salario mínimo de 4,000 pesos al mes, cuando tienes esa diferencia, lo que corresponde es lo mismo que hizo Miguel de la Madrid, ¿no? De alguna manera tratar de ver de dónde vas a reducir costos, de dónde vas a ahorrar dinero para poder hacer frente a los problemas del país. Se trata de gastar menos, quizás sí, quizás no, se trata en todo caso de gastar mejor. Eso es lo que haría cualquier familia mexicana, lo que haría cualquier persona, lo que nos toca hacer a nosotros, de hecho, ahora con este asunto de la pandemia, y bueno, es lo que debería de hacer cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, ¿no? Incluido el gobierno mexicano. Otro de los problemas que tiene nuestro país se llama corrupción. ¿Qué es la corrupción? Bueno, de acuerdo igual con definiciones, es el abuso del poder para el beneficio propio. ¿Qué es esto? Básicamente cuando desvías la finalidad de un recurso para beneficio particular. Y hay muchas formas de corrupción, muchísimas, lamentablemente, ¿no? Muchas de ellas. Nepotismo, darle trabajo a tus familiares. Y hay un caso que se ha hablado mucho al día de hoy que tiene que ver, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y me parece una cosa verdaderamente terrible, de verdad lo digo, terrible, salvo la mejor opinión de ustedes, desde luego, que, por ejemplo, por motivos que ustedes quieran, quitan a un candidato a la gobernatura en un estado, no voy a decir quién, Félix Salgado Macedonio, no voy a decir en dónde, en el estado de Guerrero, y automáticamente designan como la nueva candidata a la gobernatura del estado a la hija del que habían quitado. Eso a mí me parece honestamente una práctica de nepotismo, pero como esa hay muchísimas. Pensemos, por ejemplo, en términos cercanos. Desde López Portillo, gran nepotismo. Su hijo trabajando en el gobierno, su hermana trabajando en el gobierno, etcétera. Con Carlos Salinas lo mismo, Raúl Salinas de Gortari en la Conasupo y en otros grandes negocios, ¿no? Con Vicente Fox, su esposa también trabajando en el gobierno, con ¿quién más? Con Felipe Calderón, igual, algunos casos por ahí sonados. Con López Obrador también, lo mismo. Bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que es realmente lo que decíamos hace un rato, ¿no? No importa el partido político, mientras la situación no cambie, mientras no se dejen de dar estas prácticas, pues desde luego nuestro país, pues se va a quedar ahí, ¿no? Atorado en este asunto de la corrupción. Y bueno, desafortunadamente, la corrupción no nada más está con los políticos. También aplica, y esto lo decía un gran filósofo cuyo nombre era Enrique Peña Nieto, decía que la corrupción de alguna manera es una cosa eh, dentro de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Es parte del ser del mexicano.
Lo decía también Carlos Salinas, ¿no? El PRI es así porque así somos los mexicanos. Y es que nos ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Y de pronto, si cada uno hace un análisis de las acciones que ha realizado y demás, pues podríamos encontrar que tal vez en alguna ocasión me metí a una fila donde en un lugar que no me correspondía, o me estacioné en algún lugar donde no me correspondía, o intenté obtener un beneficio de una manera, pues digamos, incorrecta, etcétera, ¿no? Entonces, este asunto de la corrupción parece ser un juego. Podremos incluso llevarlo a la caricatura o hacer memes acerca de, pero lo cierto es que mientras esa corrupción pues no termine, pues lamentablemente el país pues iba a estar. En ese sentido, a mí me parece de verdad, y lo digo muy, muy en serio, y no quisiera ni influir en tu opinión, no quisiera ni que pienses que te estoy diciendo, ah, mira, vota o no votes por eso, no, de ninguna manera. Lo que sí les recomiendo es que vayan y voten, eso definitivamente. Eh, no te estoy diciendo que pienses de cierta manera, pero una de las principales, digamos, uh, uno de los principales discursos del gobierno actual pues tiene que ver precisamente con este asunto de la corrupción, ¿no? Ojalá no quede solamente en el discurso. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué otro problema tenemos? Bueno, tenemos el problema de la devaluación. ¿Qué es la devaluación? Bueno, es el aumento del precio del dólar. ¿Por qué es importante la devaluación en nuestro país o por qué es un gran problema? Bueno, como decíamos antes, nuestra economía como parte de ese neocolonialismo que recuerdan, nuestra economía está, digamos, o nuestra deuda también está en dólares, ¿no? Por tal razón, el precio del dólar afecta a la economía local. Si aumenta el precio del dólar, aumentan los precios de las cosas. Un ejemplo muy simple, muy sencillo. Antes de la pandemia, comprarse un celular o una computadora resultaba un poco más económico. Con la pandemia, con el encarecimiento de las cosas y como los precios están en dólares, comprar una computadora en este momento representa una erogación mayor. Y esto parece ser una ecuación muy, muy simple, muy sencilla, pero vean ustedes hasta qué punto se fue devaluando nuestra moneda nacional, ¿no? De pasar de 22 pesos a 150 y llegar incluso a los 3.375 con Carlos Salinas y tú tener que bajarle, perdón, 3 ceros o tener que reducirle 3 ceros al peso para que no se viera tan feo, porque al día de hoy, estaríamos en 19.400 pesos por cada dólar. O lo que es lo mismo, mejor decimos que estamos sin los 3 ceros en 19.90 y no es tan feo, no se siente tan caliente el sol con ese maquillaje a los datos. Pero de que es un problema serio, sin duda alguna, es un problema bastante, bastante, bastante serio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, ya vimos aquí que nuestra economía desafortunadamente depende y en mucho de la moneda extranjera. Entonces, la devaluación es importante. Y con la devaluación, pues va a llegar también la inflación. ¿Qué es la inflación? Bueno, la devaluación, el crecimiento o el aumento del precio del dólar. La inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios en un lugar determinado. Ahora bien, ¿cómo podemos ver que la inflación es un problema? Miren, hagamos algo muy sencillo, hagamos un ejercicio muy fácil. Investiga, no para ahorita, en otro momento, pero investiga cuánto se gasta en tu casa, no me digas, no le digas a nadie, nada más investiga cuánto se gasta en tu casa en alimentos. Investiga cuánto se gastaba hace un mes, investiga cuánto se gastaba hace un año, investiga cuánto se va a gastar o haz un análisis de cuánto se está gastando ahora y más adelante checa cuánto se está gastando o cuánto se gastará, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan de aquel video que vimos que lo que podías comprar con 5 pesos en la década de los 70? Pues es lo mismo, eso es la inflación. Al día de hoy ya no nos alcanza básicamente para nada. ¿Por qué? Porque se ha disparado la inflación. La canasta básica se compraba antes con 300 pesos y al día de hoy vas al súper y
muy barato, sin comprar más cosas que las estrictamente necesarias, por lo menos cuesta el doble o el triple de lo que costaba antes. Maestro, pero ¿y esto por qué sería un problema? Pues es que es muy fácil. Sin importar las opiniones o, perdón, sin importar las decisiones que toman los políticos, los que están sujetos a este tipo de situaciones, pues son las personas de a pie, ¿no? La gente que todos los días sale a comprar los alimentos, que todos los días sale a trabajar y que todos los días tienen que luchar contra este tipo de situaciones, ¿no? Y lo digo, es un problema serio en nuestro país y es un problema que pues no se ha abordado demasiado. Oye, pero ¿y qué podría hacer el gobierno con esto? Bueno, pues es que el gobierno en teoría cuida las finanzas, pero desde luego, mientras estés endeudado, pues, podrás hacer muy poquito en este sentido, ¿no? Y es un problema bastante serio, bastante importante. ¿Qué otro problema tenemos? Bueno, tenemos también el problema de la migración. Como ustedes saben, nuestro país, en primera instancia, con la década de los 30, 40, más o menos, migraba mucha gente de México con el programa Bracero. Ese programa Bracero era un acuerdo entre Estados Unidos y México, mucho tenía que ver con la guerra, incluso muchos mexicanos incluso fueron con el ejército norteamericano, engrosar las filas, ¿para qué? Para obtener a cambio, si sobrevives, tu nacionalidad, ¿no? O tu ciudadanía norteamericana. Y mucha gente se fue y era legal. Mucha gente iba a trabajar porque además los soldados que se iban dejaban de trabajar el campo, dejaban de trabajar la industria y mucha gente iba para allá a trabajar. Eso era completamente legal. Pero se acaba la guerra y se acaba el programa Bracero y ahora la gente empieza a migrar o empezó a migrar de manera ilegal. Muchas películas, muchas historias acerca de la migración, pero resulta que con la llegada de hecho esto tiene apenas hace unos, ¿cuánto será? Unos 4 o 5 años quizá, más o menos, no sé si tenga más, no recuerdo, pero por lo menos unos 4 o 5 años es que se empezaron a desarrollar en nuestro país otros fenómenos migratorios que tenían que ver con, bueno, 10 años con la migración interna, ¿no? Que también es importante. Cuando se desata la guerra contra el narcotráfico, mucha gente tiene que migrar de lugares muy inseguros a lugares un poco más seguros. Y por esas razones que igual vemos que en nuestra ciudad, pues hay un gran crecimiento espacial y demográfico porque mucha gente tuvo que emigrar en cuestiones de seguridad, pero no solo es eso, también resulta que nuestro país se convirtió en un paso para la migración de Centroamérica. ¿Se acuerdan ustedes de esas grandes caravanas migrantes en las que los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, buscando llegar a los Estados Unidos, buscando el sueño americano, se metieron a nuestro país y ahora tenemos también un gran problema, sobre todo en ciudades como Tijuana o Reynosa, donde hay muchos centroamericanos y también sucedió ahí algo que era muy cuestionable en su momento porque, pues digamos que México tiene muchas necesidades, muchísimas, la población mexicana tiene muchas necesidades también, y de pronto el que llegara más población, pensando un poco de manera egoísta, por decirlo de esta forma, pues era como que necesario, ¿no? En un momento determinado darle prioridad a la población nacional por encima de la población migrante. Pero bueno, esto también tiene que ver con una cuestión de humanidad, también de derechos humanos, también de un sentimiento de solidaridad con todo el mundo. Y ahí es donde hay un gran problema, ¿no? Porque realmente el asunto con la migración es bien complejo. No es nada sencillo y por eso se considera como uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Incluso, me imagino, ¿no? Ya aquí en la ciudad de Mérida hay personas que vienen de Centroamérica
que han llegado y han encontrado en nuestro país, pues igual una oportunidad para estar mejor de lo que están en sus países, sumidos en una violencia muy, muy fuerte, en una inseguridad muy grande. Pero bueno, eso de alguna manera tiene que ser, pues, por decirlo menos, ¿no? Ordenado, y tienes que asegurarte de que la población mexicana, pues, esté lo mejor posible, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para distinguir entre mexicanos y centroamericanos? Es un asunto, no es nada sencillo, ¿no? Y hasta aquí llevamos, vean ustedes, llevamos cuántos, llevamos el endeudamiento como un gran problema, difícil, la corrupción como el papá de los problemas, bien difícil, la devaluación, la inflación y la migración. Pero todavía tenemos más y ese es el gran lío con nuestro país. Otro de los problemas que tiene nuestro país es evidentemente el narcotráfico. Y en este sentido, pues habría que empezar por la narración del origen de este problema. Como ustedes bien saben, nosotros a lo largo de muchas décadas, pues hemos estado bajo el gran problema, ¿no? Lo que antes había sido en la década de los 80s en Colombia, por ejemplo, el gran problema que tenía el Estado con el narcotráfico, esto pues se fue trasladando poco a poco a nuestro país al grado tal de que en la década de los 80s, 90s y durante el 2000, 2010, 2012 y hasta la fecha, o sea, es un problema que ha tenido presencia en nuestro país durante mucho, mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? Pues que evidentemente se ha hecho más grave. El poder que tienen los grupos de narcotráfico en nuestro país, pues es un poder muy, muy, muy serio, muy grande. Hay documentos, como lo mencionábamos antes, Anabel Hernández es una periodista que ha hecho un par de libros, Los Señores del Narco y El Traidor, y con la lectura de estos materiales realmente puedes descubrir que el problema del narcotráfico en México es mucho más serio de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque lamentablemente el narcotráfico se ha ido metiendo en diferentes puntos y al día de hoy es imposible imaginar la estructura del Estado sin la presencia del narcotráfico. Y eso, jóvenes, realmente es muy, muy, muy delicado. Eh, Hay intentos, también es importante decirlo, de despenalización de algunas drogas, pero no han prosperado. En la Cámara de Senadores se tienen por ahí algunos dictámenes, se va en busca precisamente de la despenalización de la marihuana, pero pues eso es algo que no ha acontecido. Y mientras tanto, esto a título personal, lo pienso realmente, es tanto como tener una ah, una opinión de algunas drogas y otra opinión de otras drogas, como por ejemplo las drogas legales como pueden ser el tabaco, el alcohol y algunas otras situaciones que y hacen igual e incluso podría hacer que más daño que otro tipo de sustancias, pero en esa lucha por penalizar algunas, despenalizar otras, pues digamos que no se ha avanzado mucho en nuestro país. Y bueno, también es cierto, también es importante decir que no hay un espacio realmente importante en nuestro país donde no esté presente el narcotráfico. Incluso en nuestro estado, donde pues de alguna manera estamos afortunadamente muy, muy tranquilos en este sentido, también aquí es que hay historias acerca de este tipo de situaciones. Y muy importante decirlo, el narcotráfico no es un problema que se haya generado en el último año, en el último lustro, no es un problema que empezó con Felipe Calderón, no, es un problema que eso sí se ha ido agravando a lo largo del paso de los años. Otro de los problemas que hay tiene que ver con el desempleo y el subempleo. Y jóvenes, yo creo que nos afecta o nos ha afectado a muchas personas. Yo te puedo contar muchas historias que no son importantes, son historias personales, pero cuando yo salí de la facultad,
honestamente yo pensé que ya la había hecho, ¿no? Yo pensé, a partir de ahora soy el dueño del mundo, el rey del mundo y siempre hacia adelante. Hombre, te enfrentas con que hay un gran desempleo y un gran subempleo en el país. Cuando estás muy calificado, difícil encontrar trabajo porque tienes mucha preparación. Y si no tienes estudios, difícil encontrar trabajo porque no estás lo suficientemente preparado. Entonces, hay un problema muy, muy serio. Y con esto de la pandemia también se desarrolló una gran cantidad de desempleo. Muchas personas tuvieron que cerrar sus negocios y esto generó un gran desempleo. Nos hemos visto muchas personas y creo que esto, tú conoces algunos casos, espero que no, pero casi pensaría que tal vez sí, tanto de gente que se ha quedado sin empleo o gente que ha tenido que trabajar en algo para lo que no estudió, ¿no? Y yo cuando decía esto en el salón de clases, los alumnos se burlaban de mí porque yo les había comentado antes que soy abogado, ¿no? Entonces decían, como por ejemplo, un abogado que se dedica a otra cosa, como dar clases, ¿no? Y entonces mis alumnos se reían de mí, aunque bueno, aquí hay una diferencia porque la verdad es que yo cambiaría mi vida por haber estudiado más para maestro que para abogado. Pero bueno, no se puede modificar el pasado, ¿no? Siempre se puede avanzar hacia adelante. Ahora bien, este subempleo y desempleo evidentemente no es algo tampoco que se haya generado ahora, es algo que ha venido ocurriendo en nuestro país de tiempo atrás. Y otro de los problemas que hay con el subempleo tiene que ver con que la gente, no importa que haya estudiado y demás, muchas veces tiene que trabajar en algo para lo que no estudió, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, tengo que mencionar algunos casos, por ejemplo, de médicos en la Ciudad de México trabajando como taxistas. Oye, pero ¿qué de malo tiene ser taxista? No, absolutamente nada de malo. Nada más que unos estudiaron, imagínate, estudiar 5 años de carrera o 7 años de carrera, más la especialidad, el servicio, las prácticas y demás, y de pronto tener un conocimiento muy grande, muy vasto, tener la capacidad de hacer grandes cosas y tener que dedicar por la necesidad económica a otra actividad. No estoy diciendo que sea o no estoy denigrando de ninguna manera ninguna actividad, ningún trabajo, solo estoy diciendo que lo lógico sería que si estudias para algo, pues bueno, encuentres trabajo en aquello para lo cual has estudiado. Pero uno de los problemas que hay en nuestro país y que mucho tiene que ver con ese debilitamiento de la norma, ese debilitamiento de la industria mexicana, ese debilitamiento sobre todo de la regulación, donde cada vez los empleados, los trabajadores, tienen menos derechos y menos seguridad laboral para beneficio de los grandes consorcios, de los capitalistas, de los empleadores, ¿no? ¿Por qué? Porque antes los trabajadores podían ganar seguro un aguinaldo y al día de hoy hay mucha gente que trabaja y que no tiene acceso a ese aguinaldo porque el régimen en el que está trabajando pues es un poquito diferente. Y esto lo digo como un ejemplo de una persona que conozco que trabaja y gana de manera mensual, pero que al final del año, pues como no está contratado por la empresa, no voy a decir cuál, porque ahí sí me puedo tener un problema con el gobierno del estado. Imagínate que yo diga que el gobierno del estado contrata gente que no le paga, pero bueno, eso sería distinto. Eh, sí hay algunas situaciones más o menos en ese sentido. Muy bien, así que esto es un gran problema. ¿Qué tenemos que saber aquí? Pues la diferencia, ¿no? Entre desempleo y subempleo y de alguna forma también identificar, ¿no? Algunos casos que pudieran existir. Y bueno, ¿qué otro problema podemos encontrar? Bueno, el problema de la educación, ¿no? Tremendo problema, terrible problema, porque aquí pasan muchísimas cosas. Primero, lo mejor para el desarrollo personal, sin duda alguna siempre será estudiar. Oye, pero ¿y qué pasa? Yo no quiero estudiar, yo no quiero ser médico, yo no quiero ser abogado, yo quiero dedicarme a otra cosa, yo quiero tener un oficio, quiero ser un artesano, quiero trabajar por mi cuenta, quiero ser un emprendedor.
oye, también tienes que estudiar, ¿no? En lo que te vayas a dedicar, necesariamente tienes que prepararte. Ejemplo, yo quiero poner un negocio de publicidad. Bueno, tengo que ser un experto en publicidad, no hay opción, ¿no? Y para eso yo tengo que estudiar. Oye, pero no quiero ir a la universidad, no importa, aprende a usar los programas, eh, equivócate, estudia, aprende para poder ser una buena persona. Yo quiero ser mecánico. Está bien, perfecto. Pero mientras mejor preparado estés, vas a ser un mejor mecánico. Yo quiero ser futbolista, estoy de acuerdo. Pero evidentemente tienes que saber que la carrera de los futbolistas tiene un periodo de tiempo determinado y después de eso tienes que prepararte para ser director técnico o para ser árbitro o para ser entrenador de porteros o alguna cosa. O sea, siempre hay que estudiar. Siempre, no importa si eres universitario, profesionista o no lo eres. Sin embargo, para el gobierno, ¿qué es mejor? Pues evidentemente, todo gobierno va a preferir siempre, y esto incluso lo dijo el presidente actual, eh, siempre se prefiere a la población ignorante. ¿Por qué razón? Pues es muy fácil, jóvenes. La población que no pregunta, la población que se cree todo lo que le dice el maestro Marco, la población que no cuestiona a las autoridades, la población que recibe información, recibe información, recibe información de Broso, de Loret, de Pigmenio Ibarra, de Manuel Hernández, del maestro Marco, ¿de quién? De Paquita la del barrio, de Carmelita Salinas, o del payaso Chicharrín, o de quien ustedes quieran, la población que no se prepara y que solo cree, pues es la mejor porque está destinada a creerse todo lo que le digan, ¿no? Por esa razón, esta imagen a mí me parece muy interesante cuando le dicen, ¿no? Mamá, no quiero estudiar más. Y entonces la respuesta es muy brillante, ¿no? Hija, el gobierno te quiere ignorante. Así, simple. Mientras menos sepas, mejor. La iglesia te quiere sumisa, y esto con mucho respeto, con todo respeto, desde luego, los empresarios agachado, también con mucho respeto para los empresarios. Los bancos te quieren endeudado. Por eso, cuando te decimos que estudies es porque el conocimiento siempre va a ser tu mejor arma. Si supiéramos lo que los demás tienen como intenciones, tal vez y solo tal vez, no pondríamos tan fácil o tendríamos más resistencia ante ciertas situaciones. Pero bueno, esto es un problema muy serio, muy serio. Y hay muchos más problemas en educación, ¿eh? No solamente es el hecho de estudiar o no estudiar. En educación también tenemos el problema, por ejemplo, de la cobertura de las escuelas. ¿Dónde están las universidades? Bueno, están en las ciudades. Bueno, y eso obliga a que mucha gente de muchos municipios tenga que venir a las ciudades para poder estudiar porque en sus lugares no hay posibilidades, ¿no? En donde yo vivo hay hasta la secundaria. Y sí hay un bachillerato, pero es un bachillerato que no me va a garantizar el acceso a a la facultad. Pero si yo quiero ser maestro o doctor o ingeniero o arquitecto o estudiar diseño del hábitat o en la facultad de química, pues a fuerza tengo que salir de mi municipio para venir a la ciudad de Mérida. Y eso genera migración, genera también que la familia tenga que esforzarse un poquito más, tal vez la persona tenga que trabajar, subemplearse en algún lugar para poder ganar algún recurso y apoyarse en sus estudios. Este tipo de cosas, jóvenes, parecen ser como muy alejadas, muy lejanas. Maestro, es que a mí no me importa la política. Bueno, está bien, pero es que lamentablemente la política y la historia, desde luego, pues nos van explicando mucho de cómo funciona nuestro país en la actualidad. Así que también ese asunto de la cobertura es muy importante. Ya ven la importancia ahora, por ejemplo, ¿no? También como parte de la educación, los recursos que tienen unas personas, los recursos que tienen otras, cómo hacen una diferencia para poder estudiar, ¿no? Eso también es bastante interesante. Uno más es el problema de salud. Y vean, jóvenes, este problema de la salud es muy interesante porque resulta que era un problema que ni siquiera se había tomado con la importancia o con la
seriedad que representaba. ¿Por qué razón? Bueno, por varias. Primera, porque si no tienes una necesidad, no haces algo para reparar esa necesidad. No sé si me explico. El caso es que cuando se desata la pandemia del coronavirus, pues empiezan los problemas de México para poder identificar que estamos en desventaja ante una situación como la que se está viviendo. El primer problema que se encontró es que no había medicamentos, no hay, en muchos casos no hay medicamentos, que además no había presupuesto, había deudas, que además habían contratos muy corruptamente elaborados, había un desorden en las nóminas, problemas para cubrir las plazas, carencia de camas, de personal médico. Vamos, llega una pandemia del coronavirus y se encuentra a México completamente desprevenido ante una situación así. Empiezan a salir todas esas historias de hospitales que se empezaron a construir, que se dieron contratos y que no se terminaron de construir. Empezaron a salir las historias de las compras de los medicamentos a sobreprecio, empezaron a salir las historias de corrupción en el seguro, en el ISSSTE, en el Seguro Popular, en el INSABI, en todos lados. Pero el problema es que no importan esos problemas, hay que resolver el asunto por la pandemia del coronavirus. Y quizá este es el único sector en el que realmente se puede observar cierta mejoría. Por lo menos hay una ampliación de presupuesto a la Secretaría de Salud. Esto es bueno, esto es estricta y absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque no tenías cómo hacerle frente a la pandemia y por lo tanto tienes que inyectarle más recursos al sector salud para poder hacerle frente a la pandemia. Esto es innegable, ¿no? Y por eso decimos que tal vez sea el único sector en donde realmente puede percibirse, si es que se puede percibir un aumento del casi el 7% para la salud. Y evidentemente aquí pues hay que estar muy pendientes porque no solo se trata de decir, es que México tiene el peor problema de salud que hay en la actualidad. Bueno, repetimos, estos problemas de México, jóvenes, no podemos decir que se deben a la pandemia del coronavirus. No podemos decir que son exclusivos de Peña Nieto. No podemos decir que son exclusivos de un presidente. Evidentemente es lo que se ha dejado de hacer en materia de salud desde la década de los 80 hasta nuestros días. Si te dedicas a simular en salud, pues evidentemente vas a tener problemas. Es como aquel que come comida no saludable durante mucho tiempo, va a llegar un punto en el que el corazón colapse, paro cardíaco y se acabó, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no hubieron cuidados a lo largo de toda la historia en el país. Y esto, pues parece ser muy alejado, maestro, no tiene nada que ver conmigo, por Dios. Bueno, pues es que resulta que todos estamos más o menos sujetos a las mismas condiciones. Vas al Seguro Social y hay que hacer fila para obtener una consulta. Vas a la farmacia y te dicen, hoy no tenemos paracetamol, venga pasado mañana. O vas a un estudio en algún lugar y te dicen, mira, es que no ha mandado los papeles de tal lugar. Bueno, cuando hay un colapso así en el sector salud y es generalizado, pues evidentemente tiene que haber ciertas modificaciones. ¿Culpa de alguien? Culpa de todos, culpa de una serie de gobiernos a lo largo de la historia. ¿Y qué ha hecho la población mexicana en estos casos? O sea, ¿cómo es que la gente sabe de esto y no hace nada? Bueno, es que el problema es ese, que mucha gente no sabe ni siquiera qué es lo que está pasando en el país. Y bueno, tenemos creo que es el último, que tiene que ver con la desigualdad, y lo voy a poner aquí para que podamos ir revisando este videito. ¿Sabías que la riqueza de Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Balleres y Ricardo Salinas Pliego representa el 9% del Producto Interno Bruto del país? La desigualdad es uno de los factores que más afecta la vida política y social del país
Y para poder entender mejor este problema, debemos saber cómo se mide y qué podemos hacer para combatirla. Aquí te explico cómo se hace. La desigualdad es un problema complejo y no se mide como la distancia o el peso. Una forma de medirla es con el coeficiente de Gini. Y en términos muy simplificados, el coeficiente de Gini va del 0 al 1, donde el 0 es igualdad absoluta y el 1 es desigualdad absoluta. Dicho de otra forma, si Carlos Slim tuviera todo el dinero de México, el coeficiente de Gini sería 1. Y si todos tuviéramos la misma cantidad de riqueza, el coeficiente de Gini sería 0. Ahora bien, actualmente el coeficiente de Gini es de 0.48, lo cual nos dice que somos un país bastante desigual. Pero, ¿qué tan desiguales somos? Veamos estos datos para tener contexto. De acuerdo con un estudio realizado por Oxfam, el 10% de los mexicanos más ricos administra el 64% de la riqueza de la nación. Incluso tenemos una movilidad social tan baja que solo el 2% de las personas en condición de pobreza pueden llegar a ser ricos en este país. Además, México es la economía número 15 del mundo. Sin embargo, tenemos 53 millones de pobres. Esto es más que la población entera de España. Y dentro de Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo, tenemos la mayor desigualdad territorial. Es decir, somos de los más desiguales entre los desiguales. Y por si no ha quedado lo suficientemente claro lo desigual que es México, escucha este dato. Los más ricos de México se encuentran en el 4% más rico del mundo y el 5% más pobre del país se encuentra en el 2% más pobre a nivel mundial. Ahora bien, ante todos estos datos espeluznantes, ¿qué podemos hacer para combatir la desigualdad en México? Primero, tenemos que entender de dónde se origina esta desigualdad para poder atender las causas y así poder mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos. Y lo que se mide con el coeficiente de Gini es la desigualdad económica. Sin embargo, hay un gran número de desigualdades como la social, educativa o de género. Pero en lo que nos concentraremos para atender la desigualdad económica es en la desigualdad de oportunidades, ya que en un país como el nuestro, el acceso a educación de calidad, alimentación y servicios de salud es completamente diferente para una persona de clase social alta o baja, lo cual quiere decir que en nuestro país no hay igualdad de oportunidades. Y la forma de atender la desigualdad de oportunidades es a través de un sistema robusto de seguridad social universal. Es decir, garantizar a todos los mexicanos acceso a servicios de salud, una educación de calidad, pensiones, entre otros. Pero también es importante mencionar que la desigualdad como tal nunca podría ser erradicada ni estamos abogando por ello, ya que las personas tenemos distintas capacidades e intereses, pero lo que sí se puede hacer es disminuirla considerablemente a través de la política pública correcta. Y el problema de una desigualdad tan extrema como la que vivimos en México no es solo que un puñado de personas amasen un poder descomunal, lo cual ya es un gran problema por sí solo, sino que también la desigualdad de oportunidades condena a millones de mexicanos a la pobreza y a la miseria por no tener educación de calidad para acceder a un mejor trabajo o quedarse en bancarrota por enfermarse y no poder pagar los tratamientos necesarios. En otras palabras, se requiere de un piso parejo de inicio para que los resultados económicos o educativos de una persona no dependan de su origen, sino de su esfuerzo. Ahora, lo importante a tomar en cuenta es que las soluciones a la desigualdad extrema ya existen. Y lo que nos falta es la voluntad política para adaptarlas a nuestra realidad. Somos la economía número 15 del mundo, lo que quiere decir que México en realidad no es un país pobre, más bien es un país desigual. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Una muy buena explicación de la desigualdad en nuestro país. Y bueno, pues evidentemente, jóvenes, pues nos encontramos con que nuestro país está pasando por una serie de problemas muy graves, muy serios, muy importantes. Y la idea de esta clase es que podamos entender un poco que muchos de esos problemas, quizá no todos, quizá una buena parte nada más, se han originado en nuestro país a lo largo de varias décadas. No es algo que pueda achacarse solamente a un presidente. Yo sería muy injusto, la verdad lo digo, si dijera, es que solamente Carlos Salinas de Gortari ha sido el culpable de todo. No, lo cierto es que no. Solamente un presidente ha sido el culpable. No, fue Miguel de la Madrid Hurtado. Vamos, cada uno ha hecho cosas a lo largo de su gobierno para cada vez más debilitar a México y en ese debilitamiento, pues desde luego generar una serie de problemas
de problemas nacionales. Y aquí ofrezco una enorme disculpa para aquellos que consideran las ideas de un candidato, de un partido y demás, pero ahí sí me parece que hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos y ser muy críticos para analizar y creer o no creer en lo que dicen los comerciales políticos, ¿no? Porque de pronto hay quien ofrece una solución mágica y luego te das cuenta de que esa solución tal vez y solo tal vez fue también generada en parte por los gobiernos que estuvieron antes. O hay alguien que dice, bueno, es que vamos a terminar de una vez con todo y también te das cuenta de que puede ser que no es tan así, ¿no? O sea, no es posible cambiar la realidad completa de 40 años en un año o en un sexenio incluso, ¿no? Y aquí podríamos decir o podríamos usar esa imagen tan clásica de las curvas o que van hacia arriba y luego bajan, luego suben, luego bajan. Bueno, podríamos decir que México está en una parte baja. Imagínate, si llevó 40 años llegar hasta ahí, ¿cuánto tiempo se necesita para salir de esa curva negativa, ¿no? ¿Necesitas un año? ¿6 meses? ¿2 años? ¿3 años? ¿6 años? ¿10 años? ¿Cuánto tiempo necesitas, no? Esa es una pregunta que queda ahí. Y bueno, por favor, escribe ahí en tu libreta las respuestas a esto. Esto no lo vamos a comentar, desde luego, pero necesito que puedas apuntar ahí en tus escritos de qué manera te afectan a ti, ya sea positivo o negativamente, la historia contemporánea de México. Es decir, lo que ha pasado en México. Cuando hablamos de historia contemporánea, es la historia actual, si es que se puede llamar así, durante los últimos 40 años, ¿no? Y bueno, una propuesta de solución, de manera hipotética, tal como esta caricatura, ¿no? Del sueño guajiro, de manera hipotética, ¿qué podemos hacer nosotros como universitarios, tal vez en lo personal, para contribuir un poco a la solución de los problemas actuales de México? Ahorita vamos a ir platicando con respecto a esta situación. Pero antes, te voy a pedir que tomes nota también de esta situación. Estamos ya en nuestra última actividad número 6, y bueno, tenemos los problemas nacionales que estuvimos platicando: corrupción, pobreza, migración. Pobreza se abordó aquí en desigualdad también, migración, narcotráfico, devaluación, inflación, salud, subempleo y desempleo. Bueno, todos estos vamos a trabajarlos a través de esquemas. Literalmente, en el equipo van a realizar un esquema para cada uno de los problemas. ¿Y qué lleva cada esquema? Bueno, lleva estos elementos: definir el problema, describir cómo se presenta el problema en México, explicar los aspectos negativos del problema, explicar el impacto del problema en tu contexto personal. Yo puse el ejemplo del desempleo, por decir algo. Durante mucho tiempo, después de terminar la carrera, pues me quedé sin trabajo y luego tuve que trabajar en alguna situación que era completamente ajena a mi área laboral. Bueno, ¿cómo afecta esto en tu contexto personal, no? Puede ser tú mismo, puede ser alguien de tu familia, etcétera. No pongas nombres, no seas como yo, no digas los nombres. Expresa tu opinión, evidentemente la opinión del equipo sobre el problema en nuestro país. ¿Cuál problema? Pues cada uno de estos problemas, cómo se va desarrollando, qué pensamos acerca de él. Argumenta qué te lleva a pensar o a tener esa opinión. Por ejemplo, si decimos, es que estamos de lo peor en materia de seguridad. Muy bien, ¿qué datos te llevaron a tener esa opinión? Eso va a ser muy importante. Porque aquí, para no caer o tratar de caer lo menos posible en las falacias, pues tenemos que utilizar argumentos para explicar lo que queremos explicar, ¿no? Y bueno, por último, y relacionado con esto, ¿qué el equipo propone? ¿Qué propone el equipo? No cada persona, el equipo. ¿Qué propuesta de solución, hipotética o no, podría ser para algunos problemas de esto? Maestro, ¿cómo vamos a resolver nosotros esto si usted mismo nos ha dicho que esto lleva 40 años y que no se puede resolver de manera inmediata? Bueno, pues precisamente
es una propuesta nada más, no estoy pidiendo un plan de solución para los problemas, ¿sale? Entonces, pues con esto vamos ahora a las participaciones de la clase y vamos a cerrar con algunas preguntas. Muy bien. En nuestro país,